Muy bien, estamos hablando de los pactos, hermanos. Y acuérdense, ¿un pacto qué es? Un acuerdo o un contrato, vamos a llamarle un acuerdo entre dos personas que están determinando, ¿verdad? Algo que están pactando, que están allí firmando. Entonces, ¿por qué son importantes los pactos? ¿Por qué vamos a estudiar los pactos? Porque la próxima semana ya los estaremos adentrándonos a ellos. Voy a compartirles la diapositiva que nos faltó. Ok. Nos quedamos aquí en la importancia de los pactos. Vimos que los pactos son varios a lo largo del Antiguo Testamento, ¿verdad? El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés. También el pacto con Moisés es llamado el pacto sinaítico o el antiguo pacto. Muchas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús le va a llamar antiguo pacto, ¿verdad? El pacto con David o el pacto davídico y el nuevo pacto, ¿ok? Pero ¿por qué es importante estudiar los pactos? Bueno, vamos a ver que los pactos van a proveer estructura de la Biblia. Queremos leer la Biblia como una sola historia, ¿verdad? Que nos está narrando y nos está apuntando a Cristo a lo largo de esa historia. Podríamos decir que el Antiguo Testamento nos prepara a Cristo y el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo, ¿sí? De nuevo, el Antiguo Testamento nos prepara a Cristo y el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo. Entonces, lo que van a hacer los pactos es que nos van a proveer esa estructura para leer la Biblia. Lo que les decía hace un momento, cuando yo entiendo cada pacto y cuál es la promesa de Dios, cuál es la condición de Dios, cuáles son los términos en los que Dios determina lo que sucede en la historia, entonces yo ya voy a entender por qué muchas cosas suceden como suceden, ¿sí? Hay veces que leemos historias en la Biblia que uno dice, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿O por qué Dios hace eso? Bueno, tenemos que entender los pactos para que entonces entendamos los contextos, el tiempo, el lugar donde se está desarrollando la historia que estamos leyendo. Así que los pactos nos van a proveer esa estructura y sobre todo vamos a poder verla como una sola unidad, porque vamos a ver cómo se desarrolla todo, de Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a David y de David hasta Cristo, ¿verdad? También los pactos explican las prioridades y planes de Dios y así explican lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Los pactos explican las prioridades y planes de Dios y explican lo que está pasando en el mundo. Cuando nosotros entendemos el pacto, entendemos cuáles son las prioridades de Dios. Por ejemplo, les decía hace un momento que Génesis 1 al 11 es la historia de la humanidad en general. Dios trabaja con toda la humanidad y a lo largo de la historia Dios ha trabajado con toda la humanidad. Pero ya luego con Abraham, Dios se enfoca específicamente hacia el pueblo de Israel. Ya en Génesis 12 hasta Primera de Reyes 11, tú ya no vas a encontrar mucho acerca de las otras naciones, ya no vas a encontrar, ay, ¿qué pasó en América? ¿Qué pasó en Asia? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó? Ya no hay eso, porque Dios ya no narra sobre las otras naciones, Él está narrando específicamente sobre su nación, que es Israel. Entonces hay una prioridad allí en la narración, ¿verdad? También los pactos nos muestran los planes de Dios, el por qué Dios, por qué está sucediendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Así que es muy importante entender los pactos. También proveen la inercia de la historia de la Biblia, ¿verdad? Proveen la inercia de la historia de la Biblia. ¿Qué es esto? Bueno, que nos están mostrando la unidad de la Biblia. El pacto con David no se pelea con el pacto con Abraham. De hecho, el pacto constantemente como que es renovado, pero se renueva porque el hombre falla, el hombre incumple, el hombre no hace lo que Dios le pide. Y entonces Dios en su misericordia, pues renueva, por decirlo así, los pactos.
Así que también es importante estudiarlos porque nos están proveyendo esa inercia. Pero también los pactos definen las metas finales del Dios en su creación. Los pactos nos van a decir el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Por qué Dios hizo una nación? ¿Por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué Dios eligió a Jacob? ¿Por qué Dios eligió a David? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Los pactos nos van a hablar de esas metas finales de Dios en su creación. Por ejemplo, vamos a ver por qué son importantes los pactos. Y esto nada más es rápido. La próxima semana vamos a ver cada uno de los pactos de manera detallada. El pacto edénico. El pacto edénico o el pacto con Adán, pues obviamente, ¿dónde se da? En Edén. La historia que sigue se enfocará en el futuro, la simiente de la mujer que vencerá a Satanás y al pecado. Cuando tú lees la historia del hombre en el huerto del Edén, tú encuentras un patrón que vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? La gente de Dios en el lugar de Dios bajo la ley de Dios. Tres cosas importantes. La gente de Dios bajo el lugar, en el lugar de Dios bajo la ley de Dios. En este caso, el pacto edénico en Edén es la gente de Dios. ¿Quién es la gente de Dios? Adán y Eva, la creación, ¿verdad? El lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? Edén, el huerto. De todo el mundo, Dios crea un huerto y ahí pone al hombre y a la mujer, ¿verdad? La gente de Dios en el lugar de Dios, Adán y Eva en el huerto. Y número 3, bajo la ley de Dios. ¿Y cuál fue la ley que Dios le dio a Adán y Eva? No vas a comer del árbol. Puedes comer de todo, menos de este árbol. Y ahí entra el pacto, ¿verdad? El contrato. Sin embargo, el hombre mancha las tres cosas, mancha la gente de Dios, mancha el pueblo, el lugar de Dios, mancha la ley de Dios y entonces peca, pero la promesa en Génesis 3:15 es que Dios va a dar una simiente que va a vencer a Satanás. Y toda la historia se va a desarrollar en cómo la semilla, la simiente, el hijo de Eva va a venir un día a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y luego entra en escena el pacto abrámico. Luego tenemos a Adán. El plan de Dios para traer bendiciones a todas las naciones se llevará a cabo por la descendencia de Abraham. Dios le dice a Abraham que de su descendencia, ¿verdad? Las naciones serán benditas. Ahora, en el tiempo de Abraham, que es la gente de Dios en el lugar de Dios bajo la ley de Dios. ¿Quién es la gente de Dios? Abraham. ¿Cuál es el lugar de Dios? La tierra prometida, Canaán, que Dios le dijo que le prometió a Abraham. ¿Y cuál es la ley de Dios? Pues que Dios va a bendecir a todos los que les bendijeren y va a maldecir a todos los que le maldijeren. Este patrón se va a repetir constantemente. Luego tenemos el pacto mosaico, el pacto con Moisés, cuando Dios da los 10 mandamientos, cuando Dios da la ley al pueblo de Israel. Este se da en el monte Sinaí. En el pacto mosaico, ¿quién es la gente de Dios? ¿Quién es la gente de Dios? El pueblo de Israel. ¿Cuál es el lugar de Dios? El lugar de Dios. El monte Sinaí, donde baja la presencia de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Pues las tablas que Moisés le da al pueblo como pacto. Entonces, vemos aquí que la obra de restauración y reconciliación será una obra de redención que se enfocará en un sistema de sacrificios que provee expiación por el pecado. Es en el pacto mosaico donde se empiezan a hacer los sacrificios, los corderos, los machos cabríos, la sangre derramada, el tabernáculo, aparece el sacerdote, todos esos términos que nosotros ya conocemos porque hemos leído las historias, pero que son importantes porque Dios está preparando la llegada de aquel gran sacerdote, está preparando la llegada de aquel tabernáculo, está preparando la llegada de aquel cordero sin mancha, ¿verdad? Son términos que ya conocemos, hermanos,
pero que Dios fue desarrollando a lo largo de la historia para que preparara el camino de Cristo. El pacto davídico tiene que ver obviamente con David. Y el pacto davídico son los planes de Dios para la creación. Se enfocará en el establecimiento del reino de Dios a través de los hijos de David, que servirán como los virreyes de Dios, ¿verdad? Por eso es que cuando comienza Mateo capítulo 1 a narrar la genealogía de Jesús, ¿cómo comienza? Jesús, hijo de David, ¿verdad? Porque el pacto con David tenía que ver con aquel hijo de David que se iba a sentar en el trono eternamente. Dios le prometió a David en Primera de Samuel capítulo 7 que su hijo se iba a sentar en su trono e iba a reinar eternamente. ¿Y a quién hijo se está refiriendo? A Cristo, ¿verdad? Y el nuevo pacto, que es en el que estamos tú y yo, el nuevo pacto es la obra de redención que involucrará la renovación del corazón del hombre y dar el Espíritu Santo quien morará en su gente. Jeremías 31, ¿lo han leído? Jeremías 31 es el nuevo pacto, ¿verdad? Y ahí dice Jeremías que el Espíritu vendrá sobre el hombre y entonces él le va a dar un nuevo corazón porque le va a quitar el corazón de piedra y le va a poner un corazón de carne. Y en ese pacto estamos nosotros. Pero Cristo está cumpliendo cada uno de estos pactos y está mostrándonos cómo Dios ha sido fiel. Y hermano, cuando tú ya entiendes cada pacto y ves cómo se va desarrollando, entonces tú dices, wow, la historia del Antiguo Testamento es una obra de arte. Es Dios preservando su misericordia a pesar de un pueblo rebelde, de un hombre contradictor, de un hombre que está constantemente atacándolo. ¿Ok? Por eso es muy importante estudiar los pactos, ¿verdad? Um, Hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy, porque la próxima semana ya lo veremos detalladamente, ¿ok? Les mando la, ¿cómo se llama? Veo que algunos están apuntando, entonces les voy a enviar al grupo de WhatsApp estas diapositivas, ¿vale? Para que lo tengan, déjenme le tomo de una vez captura de pantalla. Para que ustedes lo tengan, porque vi que algunos estaban apuntando. ¿Ok? Y entonces, pues tengan ahí en sus notas por si lo quieren apuntar. Aunque esto ya lo vamos a ver más detalladamente la próxima semana y lo van a tener en sus hojitas que la hermana Arceo les va a entregar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tal vez hay muchas, pero hoy solamente quería darles un panorama general. ¿Hasta aquí alguna pregunta?